Buenos días. Les presentamos VRP, el sistema de planificación de recursos para la empresa que hemos creado en Overall. Antes de iniciar el vídeo sería interesante poderse leer la documentación que hemos adjuntado. Y aquí que sería interesante poder descargar los estilos CSS de imágenes para poder ver el aspecto visual de la aplicación. Tendríamos que ir a Home, VCSS estilo, y de aquí seleccionar el estilo, que sería estilo grano sin recursos, y clicar a descarga del fichero de imágenes para su instalación. Es muy sencilla, descargando el fichero, descomprimimos el fichero y la carpeta de las imágenes la ponemos en el mismo directorio donde tenemos VClient. De aquí, al arrancar la aplicación, ya podremos ver el aspecto visual que tiene VRP. VRP se compone de varias soluciones, entre ellas tenemos VLogger, donde nos archiva cada uno de los movimientos que hacemos a lo largo de la aplicación, desde entrar en menús, desde altas, modificaciones, etc. Después tenemos el módulo VLogger, lo podemos ver aquí. Si vamos a VLog, tenemos todos los movimientos que hemos ido haciendo a lo largo de la aplicación de cada uno de los usuarios. Después tenemos VCSS, que es donde administramos los estilos de trabajo y donde asignamos a cada usuario y máquina los distintos tipos de trabajo que pueden tener visuales. Después tenemos una de las partes importantes, que es VNúcleo, que es la solución que engloba los aspectos necesarios para gestionar los grupos de usuarios, permisos, etc. Aquí tenemos la empresa, que la empresa, cuando hacemos una búsqueda, nos presenta las empresas que tenemos y cada una de ellas tiene sus divisiones o delegaciones y cada división pues tiene los usuarios que tienen acceso a la misma. Después tenemos los grupos de usuario. Los grupos de usuario podemos crear tantos como queramos. Entrando en el grupo de usuarios sabremos los usuarios que tiene asignado este grupo y después los permisos del grupo de usuarios. Los usuarios que demos de alta y le asignemos un grupo de usuarios, estos heredarán todos los permisos del propio grupo. En este caso, si clicamos en este usuario, podremos ver todo el formulario y los accesos sobre este usuario. Tenemos todas estas acciones. Podemos bloquear la cuenta, cambiar la fecha de la sesión, si tenemos permiso o no, bloquear la sesión y después si tenemos acceso a estos pequeños módulos. También podemos especificar un rango entre fechas para poder ejecutar la aplicación. Aquí tenemos los grupos a los que pertenece el usuario y aquí tenemos los permisos. Los permisos, como podemos ver, nos permite tener un control muy exhaustivo de toda la aplicación. Por ejemplo, si nos vamos a artículos y entramos, podremos ver que todas las opciones pues son bastantes, desde añadir, editar, consultar, localizar, etcétera, etcétera, cada una de las partes de la tabla artículos. Como vemos, todas ellas, ahí tiene tres opciones: si es accesible, si veremos la opción desactivada o la opción no la veremos. En algunas de las tablas tenemos vistas de menú, que podremos presentar la información inicial como nosotros queramos. En este caso hemos presentado como casillero la información de la tabla artículos. Artículos de memoria está desactivado. No hemos notado una mejora importante en cuestión de recursos. Y aquí tenemos lo que es la tabla usuario. Prácticamente todas las tablas, cuando clicamos a una de ellas, por ejemplo empresa, siempre nos presentará un formulario de búsqueda. Si lo dejamos en blanco, nos presentará todos los registros. Desde el propio menú podemos hacer una rebusca. Y entonces, si por ejemplo aquí ponemos empresa y buscamos, nos presenta las dos y cada vez que nosotros accedamos a este mismo menú, siempre nos respetará las últimas condiciones que hemos puesto. Esto se aplica prácticamente a todo VRP. Como podemos ver, el funcionamiento es igual a prácticamente todas las tablas.
Una de las tablas más importantes son entidades. Desde aquí podremos hacer uso de, toda esta información, de información a nivel de almacén, clientes, proveedores, empresas, etcétera, etcétera. Las distintas vistas las podemos controlar con esta pequeña barra de herramientas que vemos aquí a la izquierda, desde una rejilla más simple, casilleros, etcétera, etcétera. Incluso poder presentar el informe directamente desde el propio menú sin tener que salir. Una vez entremos en una de las tablas de entidades, entraremos en un cliente, podremos ver toda la información. Aquí siempre en la parte superior izquierda podremos ver este icono que hace referencia a las distintas opciones que tenemos dentro del formulario. Al igual que tenemos en la parte inferior izquierda estos dos iconos, que el primero representa al usuario que ha dado de alta la ficha, la edición y quién la ha desactivado. De la misma manera, si vamos al campo, al icono ID, podremos ver en todo momento quién ha entrado, quién ha modificado. Bueno, en fin, tenemos el logger directamente dentro del propio formulario. Esto se aplica en toda la aplicación y aquí en los menús también tenemos los distintos accesos al logger sobre el usuario. Si entramos dentro de un cliente, podremos ver su ficha, desde el nombre comercial, etcétera, etcétera, enlaces principales, el NIF, que nos lo puede validar o calcular, los idiomas, código postal, etcétera. Código postal, tenemos una base de datos que podréis descargar desde la página web, donde están todos los de España. Entrando en el código postal, una vez salgamos de él, nos va a validar la provincia y la población. Tenemos la visualización de su situación a través del mapa, Google Maps. No hace falta que pongamos las coordenadas. Tenemos más opciones como los teléfonos, varios email, otros datos, comentarios, las categorías a la que pertenece, solo con arrastrar podremos situar, puede ser multicategorías, y las relaciones que tiene ese contacto. Contacto también tiene múltiples direcciones, como podemos ver. Cada dirección tiene un formulario muy parecido al de la propia entidad, donde tenemos muchísimos datos. Podemos hacer que la dirección sea la principal, de tipo fiscal o tipo de envío. Lo mismo tenemos con los bancos. Podemos tener todos los bancos relacionados a esta entidad. También tendremos una ficha muy completa. Incluso podemos validar la cuenta bancaria y él mismo nos puede crear el código IBAN. El banco también podemos hacer que sea por defecto. Para poder presentar la información, para hacer mailings, etcétera, tenemos una fórmula dinámica, la cual las tenemos predefinidas, pero podemos definirla como nosotros queramos. Bueno, desde aquí también podríamos acceder a los precios personalizados, proyectos, compras, ventas o directamente darla de alta en VRP. Las entidades se dan de alta en VNúcleo. Aquí tenemos la información, como si dijéramos, del cliente, el proveedor, empresa, como sus datos de dirección, fiscales, NIF, personas de contacto, como hemos visto ahora las direcciones, envíos, etcétera. Necesitamos que esta misma entidad se genere en VRP, que es la parte comercial de esta entidad. Clicando aquí directamente nos la daría de alta. En la entidad de VRP lo que tenemos es la información propia de la gestión empresarial, como pueden ser las formas de pago, los tipos de impuestos, transportista, etcétera, etcétera. Bueno, esta en un principio es la información que no lo que tenemos. Tenemos mucha más información, pero bueno, poco a poco lo iremos viendo. El núcleo de VRP. Empezaremos por las entidades. Si picamos la gestión de entidades, veremos que aquí tenemos las entidades de VNúcleo y las entidades de VRP. Si picamos en las entidades de VRP, también las tenemos todas aquí. Desde aquí podemos acceder a cualquiera de ellas. En este caso tenemos el cliente número 1, con lo cual tiene todos los parámetros necesarios
para poder configurar de manera óptima a las características de VRP. En este caso, pues como podemos ver, la ficha es bastante completa. Tiene unas prioridades de descuento, prioridades de comisión, que ahora lo explicaremos, la serie de facturación, a qué régimen pertenece, si se le aplica IVA, etcétera. Tiene hasta 2 tipos de descuento lineales y hasta 2 tipos de descuento en documento. Aquí le aplicamos la tarifa por defecto, el idioma, la forma de pago, etcétera. Vamos a empezar por las prioridades de descuento lineales. Esta opción nos permitirá crear unas preferencias personalizadas sobre los descuentos que se le tiene que aplicar en línea al cliente. En este caso, hemos creado unas cuantas prioridades sobre descuento, podemos crear múltiples y en estas opciones podemos decirle dónde nos va a buscar la información en primer estado para poder aplicar el descuento al cliente. Tendrá prioridad en este caso la entidad de gestión, después nos buscará las tarifas de precios y después nos buscará la tarifa personalizada. Incluso podríamos hacer que los descuentos se aplicaran sobre el último movimiento que le hemos aplicado a aquel cliente o proveedor. En todas las opciones vemos que pone seguir si es cero. Eso significa que si no encontrara ningún descuento en la entidad, iría directamente a buscar tarifa de precios, tarifa personalizada, etc. Lo mismo tenemos con las prioridades por comisión. Pasa lo mismo. Aquí tenemos si las comisiones en documentos, que son 2, la entidad o el propio comercial, las comisiones lineales, sobre lo que se aplican sobre la propia línea del artículo. En este caso, pues teníamos 4 opciones: tarifa de precios, entidad, tarifa personalizada o comercial. Tenemos lo mismo. Aquí tenemos las entidades que estén relacionadas con estas prioridades de descuento. Aquí tenemos la serie de facturas, que más adelante explicaremos, el régimen de IVA, etc. Aquí tenemos los descuentos lineales, que son fijos o pueden ser por rangos. Si fueran por rangos, podríamos decidir pues, a qué rango pertenecen. Los rangos son parecidos a... hay 2 tipos de rango, uno que es por cantidad y la otra que es por importe. En este caso hemos cogido descuento por cantidad, por importe, y después tenemos comisiones por importe y descuento. En este caso hemos cogido los descuentos por cantidad. En este caso, pues ya vemos aquí la tabla que está relacionada. En función de la cantidad, pues tenemos un primer descuento y un segundo descuento. Irá recorriendo la tabla hasta que encuentre el perfil en función de la cantidad. En principio ahora eliminamos esto, lo dejamos tal como estaba. Aquí tenemos la tarifa principal que le hemos asignado, la divisa, el idioma y después tenemos la forma de pago. En más datos podemos ver que tenemos el transportista que por defecto le hemos asignado y el vendedor. Esta es un poco la ficha que tenemos sobre la entidad de VRP. Desde aquí podríamos acceder a los precios personalizados, proyectos, que hablaremos de ellos más adelante. Después tenemos la gestión de artículos. Picando escape, hay que comentar que picando escape cerramos la ventana. Aquí tenemos desde Home las distintas opciones. Cerrar ventanas escape y cerrar todas las pestañas sería mayúscula escape. Vamos a la gestión de artículos. Desde la gestión de artículos tenemos estas opciones. Desde aquí podríamos crear familias, tarifas y tipos de unidad. Son tablas que no tienen ningún tipo de configuración. Y aquí tendríamos los artículos. Podríamos buscar un artículo, darlo de alta o incluso ir a existencias. Vamos a buscar los artículos. En este caso siempre nos presentará la misma información de búsqueda. Y aquí tenemos los artículos que también tenemos varios tipos de presentación. Como en los permisos del usuario le hemos comentado, le hemos dicho que nos presentara la información en forma de casillero, pues por defecto siempre nos presenta la información de este tipo. Podríamos seleccionar varios, pero bueno, en este caso hemos seleccionado una. Si entramos en el primer artículo, podremos ver las opciones que tiene la tabla del artículo, desde una familia, desde el régimen fiscal al que pertenece, el tipo de IVA en compras y en ventas, el proveedor habitual, la referencia del proveedor habitual, y aquí tenemos opciones que nos permite pues, facturar con stock negativo, que tengamos avisos internos sobre el stock mínimo